Lucas capítulo 9, versículo 1. Y antes que comencemos a leer, mis hermanos, vamos a explicar un poco los hermanos. Los hermanos, como saben, terminamos el libro de Hechos de los Apóstoles el sábado pasado y nos reunimos esta semana los hermanos para considerar qué libro iba a seguir en nuestro estudio. Y pues ahí acordamos, orando y guiados por el Señor, que vamos a seguir con el libro de Lucas, mis hermanos. Libro que ya había sido comenzado por nuestro hermano Pablo David. Ya son 69 enseñanzas que ya hemos avanzado hasta el capítulo 8. Pero por causa de que hace tiempo que no estudiamos el Evangelio de Lucas, queremos comenzar primeramente haciendo como una reintroducción al libro, corta, recordando un poco lo que ya hemos visto para ubicarnos en el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy aquí en el capítulo 9, del versículo 1 al 6. Entonces, si quiere puede abrir incluso ahí en Lucas capítulo 1, vamos a ir viendo rápidamente lo que ya hemos visto, vamos a mencionarlo. Pero primeramente queremos recordar, bueno, nosotros estamos haciendo el libro de Hechos y el contexto es muy parecido en cuanto a quién lo escribió. Sabemos que Lucas es el autor de este primer tratado, ¿no? ¿Se acuerdan que Hechos de los Apóstoles es el segundo tratado? Y el Evangelio que lleva el nombre de Lucas es el primer tratado. Él escribe a un nuevo creyente, posiblemente que tenía un poco de entendimiento acerca del Evangelio, llamado Teófilo, que significa amado de Dios o amado por Dios. Sabemos por la historia de la iglesia que Lucas, por el apóstol Pablo y por la iglesia, era conocido como médico, originario de Siria, seguramente de trasfondo griego. Fue un colaborador del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pues nosotros vimos en el capítulo 16 de Hechos cómo él fue uno de los compañeros de viaje del apóstol que se quedó en Filipos y que lo volvió a acompañar cuando regresó a Jerusalén, y como estuvimos viendo en los últimos estudios de Hechos, lo acompañó hasta Roma. Se dice que fue en Roma que él escribió tanto su Evangelio, más o menos entre el año 60 al año 63, y también el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces eso nos sitúa en cuanto al contexto del autor. Ahora, ¿qué dice el mismo Lucas acerca de este Evangelio que vamos a estar retomando nuevamente? En el versículo 1 del capítulo 1 de Lucas, Lucas explica brevemente de qué se trata este libro. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 1: por cuanto muchos han tratado de copilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirlas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Esto aquí sí nos revela un poco cuál fue la intención de Lucas, a quién le escribió este primer tratado, igual que el tratado de Hechos, y cómo esto también es para nosotros, ¿no? Como leemos aquí claramente, esto no fue escrito a nosotros, fue escrito a Teófilo. Pero como ya hemos mencionado varias veces, se escribió también para nosotros. Así como esto era para instruir a un nuevo creyente, alguien que quería conocer más profundamente su fe, Lucas es para nosotros como un libro que nos instruye como discípulos de Cristo, acerca de la obra del Señor, de las cosas que el Señor hizo, como él mismo comentó en su segundo tratado, también a Teófilo, que lo que él había comenzado a escribir en este Evangelio eran las cosas que el Señor había comenzado a hacer y a enseñar. Ahí uno lo puede leer en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. Él quería escribir algo que pudiera contar lo que había hecho el Señor Jesucristo, pero con la intención de instruir a aquellos que estaban llegando a la fe, especialmente de trasfondo gentil. Como podemos decir que estamos nosotros, que no es un trasfondo judío, es un trasfondo más, no con tal vez un trasfondo católico, pero no como el que era de los judíos, un trasfondo más de los gentiles. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora en este libro, mis hermanos, en los estudios anteriores? Repasando brevemente, si uno va al capítulo 1,
hasta el capítulo 4. Ahí comienza hablando un poco de los orígenes tanto del Señor Jesucristo como de su ministerio y también de Juan el Bautista, ¿no? Tenemos el relato de cómo el Señor anunció a María que el Señor nacería, cómo nació en Belén, y asimismo paralelamente se nos cuenta la historia de Juan el Bautista, cómo un ángel vino a Zacarías, también le anunció que iba a tener un hijo, él no le creyó, pero su esposa quedó embarazada a pesar de su vejez, de una manera milagrosa, y ahí viene Juan el Bautista. Y él se va explicando cómo ellos crecen en el Señor, crecen en su gracia, cada uno, ¿no?, por separado. El Señor Jesucristo se menciona un poquito de su juventud a los 12 años, cómo fue a Jerusalén, cómo se perdió de sus padres, cómo le quería estar en los negocios de su Padre Celestial, ¿no?, pero cómo él también se sujetaba a María y a José. Mientras tanto, también se nos cuenta de Juan el Bautista cómo él creció, comenzó a vivir en el desierto, comenzó su ministerio de predicación, comenzó su ministerio de bautizar personas, de preparar el camino para el Mesías, para el Señor Jesucristo. Pero llega el desenlace mostrando quién es mayor cuando llega el Señor Jesús a bautizarse. Entonces ahí Juan el Bautista muestra claramente que Jesucristo es el que había que esperar, que él es mayor que Juan el Bautista. Del capítulo 4, versículo 14 en adelante, después de la tentación del Señor Jesucristo, comienza el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. La primera parte del ministerio del Señor Jesucristo que se nos relata en el Evangelio de Lucas. Ahí se nos cuenta cómo él comenzó su ministerio en Nazaret, predicando en la sinagoga, y no terminó muy bien. Ahí termina su predicación con toda la gente de la sinagoga queriéndolo despeñar, queriéndolo matar, tirándolo por el barranco. Entonces el Señor muda su ministerio o el centro de su trabajo a Cafarnaúm. Y ahí él comienza a enseñar y a hablar la palabra de Dios y a obrar milagros. Y ahí no recibe el mismo rechazo que en Nazaret. Entonces vemos que el Señor Jesucristo se queda en este lugar. Ahí vemos cómo sana a la suegra de Pedro, cómo empieza a sanar a varias personas que tenían espíritus inmundos, echar los espíritus inmundos y sanar los enfermos. Pero ahí ese capítulo termina con algo que nos muestra de qué se trataría el ministerio del Señor Jesucristo en el versículo 43. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Entonces el Señor Jesucristo comienza este ministerio itinerante por todo Galilea, desde el capítulo 4, 14 en adelante. Vemos cómo él comienza a llamar a sus apóstoles, llama a Simón Pedro, llama a Leví, que es Mateo, y finalmente él conforma a mitad del capítulo 6 a sus 12 apóstoles. Pero no solamente vimos esto, también vimos que en estos capítulos hay varias enseñanzas del Señor Jesucristo que tienen que ver con parábolas, con el ayuno, con cómo nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, que esos fueron unos estudios que tuvimos con nuestro hermano Pablo David, cómo estas cosas que hablaba el Señor Jesucristo tienen que ver con aquellos que escuchan la palabra de Dios y cómo reaccionamos a ella, cómo ella obra en nosotros. Y el capítulo 7 termina con una pregunta muy interesante que se plantea por los discípulos de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir? Entonces aquí comienzan unas preguntas bien interesantes que escribe Lucas. Las personas al ver los milagros de Jesús, al ver la enseñanza de Jesús, empezaban a preguntarse, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? Porque el ministerio de Jesús era bastante diferente a lo que los judíos estaban esperando, incluso los discípulos de Juan el Bautista. De ahí en adelante también en el capítulo 7 y 8 se hablan de varias sanidades hechas por el Señor. Un leproso es limpiado, un paralítico es sanado, el hombre de la mano seca es restituido, un muerto es resucitado, el Señor calma la tempestad en la barca con los discípulos, el endemoniado gadareno es liberado de la influencia y el espíritu maligno que lo poseía, la hija de Jairo es resucitada y de camino la mujer de flujo de sangre es sanada. Entonces aquí termina otra pregunta que hicieron los discípulos cuando el Señor calmó la tempestad, viendo todos estos milagros. ¿Quién es este? ¿No? Los discípulos Juan preguntaban, ¿eres tú el que ha de venir? Y ahora los discípulos preguntan, ¿quién es este? Más adelante Herodes va a preguntar, como vamos a ver en el próximo estudio, ¿será este Juan el Bautista que resucitó? Y más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pedro recibe la revelación de quién es el Hijo de Dios realmente. En todo este contexto es que vamos a caer nosotros hoy a retomar nuestro estudio. Las personas están empezando a ver los milagros de Jesús, la enseñanza de Jesús,
y empiezan a estar confundidos. ¿Quién es Él? ¿Quién es este que hace estos milagros, que hasta el mar y el viento le obedecen? En este contexto, mis hermanos, llegamos a un pasaje de transición. Ahí podemos llegar otra vez al capítulo 9 de Lucas, donde vamos a seguir nuestro estudio. Ya hemos visto bastante, ¿no, hermanos? Es un resumen de lo que se vio en 69 enseñanzas. Entonces, en este contexto, llegamos a un capítulo donde el Señor va a empezar a pasar su ministerio de Galilea hacia Judea, pero antes empiezan a pasar varias cosas interesantes, donde se va a resolver quién es el Señor Jesús, se va a resolver esa pregunta. Entonces, primeramente vamos a ver que Él quiere preparar su camino para su ministerio en Judea. Y en ese contexto Él va a preparar sus discípulos, Él los va a enviar a una misión, a sus 12. Entonces, ahí capítulo 9, versículo 1, vamos a comenzar a leer, hasta el versículo 6. Dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí. Y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, mis hermanos, al estudiar el pasaje que tenemos hoy, es muy importante tomarlo con cuidado. ¿Por qué? Cuando yo estuve enseñando en la escuela y en Tesoros acerca de la historia de la iglesia, este pasaje ha sido muy mal entendido a veces en la historia de la iglesia, mis hermanos. Ha habido movimientos cristianos que, inspirados en este pasaje, dicen que para salir a predicar el evangelio hay que hacerlo igual que en este pasaje. En vez de ver los principios que tenemos para la iglesia y para el servicio a Dios, vieron como un modelo que hay que seguir a rajatabla, ¿no? Entonces, si vamos a salir a predicar el evangelio, digamos aquí cuando hacemos evangelismo, pues no llevemos billetera, no llevemos bolso, no llevemos ni siquiera abrigo, tal vez, una túnica, no llevemos nada porque ni siquiera un billete de 2,000 por si hay que comprar agua, porque quién sabe, el Señor nos envió de esa manera, ¿no? Y si vamos predicando el evangelio, ni lo planeemos, a la casa que encontremos nos metamos. Entonces, hay algunos hermanos que en la historia de la iglesia tomaron estos pasajes y lo que hicieron transformar en un modelo de servicio al Señor, un modelo para el evangelismo, un modelo para la obra misionera. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos que esta misión que leemos aquí fue una misión muy específica que el Señor Jesús dio en un contexto dado, ¿no? Que de repente no se va a vivir de la misma manera en nuestros días. Tal vez el Señor nos va a llamar aquí 12 de nosotros y nos va a enviar de 2 en 2 y nos va a dar estas mismas instrucciones. Entonces, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, al estudiar este texto hoy es ver en qué contexto se dio y ver, mis hermanos, cómo esto afecta a nuestro llamado, nuestro servicio a Dios y qué principios aquí, que son los principios eternos de Dios para su obra, para su servicio, para la extensión del reino, son aplicables hoy en nuestro contexto, mis hermanos, porque los principios de Dios nunca pasan. De repente no podemos tomar el mismo modelo que aquí el Señor Jesucristo dio, pero sí podemos tomar esos principios para nuestras vidas, para nuestro servicio, sea en la iglesia, en nuestras familias, cuando evangelizamos. Hay unos principios que son muy importantes. Y el primero de ellos, mis hermanos, que vamos a empezar a ver en el versículo 1, es el poder y la autoridad necesarios para la misión o para la obra de Dios. El versículo 1 dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces aquí se nos dice que el Señor reunió a los 12. Para recordar estos 12, mis hermanos, según la lista de Marcos 3:16, son Simón Pedro, es Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, otro que es otro de los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que entregó al Señor. Estos eran los 12 apóstoles que encontramos aquí. En Marcos 6:7, acerca de este mismo contexto, se nos cuenta que el Señor Jesús los reunió, pero se nos dice que los envió de 2
en dos, o sea que no envió a los discípulos solos. Empezamos a ver que Él los preparó para que ellos fueran con autoridad, pero que no fueran solos, sino de dos en dos. O sea, fueron 6 grupos de a 2. Ahora, Lucas no se quiere centrar tanto en la manera que el Señor los envió. Entonces, no nos cuenta cómo los envió el Señor. Pero lo que sí le importa a Lucas que sepamos es que les dio autoridad y les dio poder. El hermano Warren Wiersbe, acerca de ese pasaje, dice: poder es capacidad para realizar una tarea y autoridad es el derecho de hacerla. Y Jesús le dio a los apóstoles ambas. Muy importante lo que dice el hermano. Entonces, poder, mis hermanos, es capacidad. No es que les dio poderes, les dio la capacidad de hacer lo que los estaba enviando a hacer. Y autoridad, ¿no? Para que tuvieran derecho, porque ellos no iban a ir en su propio nombre, ellos eran enviados por el Señor. Porque, mis hermanos, expulsar demonios, sanar enfermos, hacer milagros, no es cosa, mis hermanos, que sean naturales en nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos superpoderes. Nosotros ni siquiera por ser cristianos es que tenemos en nosotros mismos habilidades extraordinarias en nosotros para hacer la obra de Dios. Como si nosotros fuéramos pequeños dioses, como predican algunos. No, mis hermanos, eso no es algo propio del ser humano. Fue el Señor que les dio poder y autoridad. Mis hermanos, si cuando nosotros oramos por alguien, es sanado, ¿quién lo sanó? ¿Nosotros? No. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Hechos, en el capítulo 4, si mal no recuerdo, 5, que está Pedro y Juan yendo a la oración? Y hay un hombre cojo que les pide dinero y dice: no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre del Señor, ¿no? Y ese cojo se levantó. Y cuando la multitud rodeó a Pedro, ¿qué dijo? No crean que por nosotros, ¿no? Se ha hecho este milagro, en el nombre de Jesús, este hombre ha sido restaurado. O sea, Pedro, los apóstoles reconocían que el poder que viene de Dios para sanar, para expulsar demonios, no es del hombre, ni siquiera de los propios apóstoles, era de Dios mismo. La obra de Dios, mis hermanos, no se hace con medios humanos o carnales o con estrategias de hombres ingeniosos. Si se hace, mis hermanos, se hace con el poder de Dios y con la autoridad que Dios da. En Mateo 28 vemos el mismo principio. O sea, este principio lo vemos en toda la Biblia. En Mateo 28 se nos dice que cuando el Señor iba a ascender a los cielos y enviar a los apóstoles, dijo: toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. O sea, los apóstoles salieron a predicar el evangelio no en su propia potestad, sino en la autoridad del Hijo de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8 vimos lo mismo. El Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, ¿no? En Judea y hasta los confines de la tierra. En todos los casos vemos, mis hermanos, que los apóstoles, para poder realizar el trabajo, la misión, la obra que Dios había encomendado, tenían que esperar. ¿Qué? A recibir autoridad, a recibir poder de parte de Dios. Ellos no podían ser testigos eficaces sin el poder del Espíritu Santo en ellos. No podían ir por todas las naciones a predicar el evangelio si no eran enviados en la autoridad del Hijo de Dios. Hermanos, y con nosotros es igual. Nosotros, mis hermanos, dependemos en nuestro servicio del Señor tanto de la autoridad delegada del Señor a su iglesia, a sus siervos, como del poder que Él da para llevar a cabo la obra. Es temerario, mis hermanos. Es una locura querer hacer la obra de Dios por nuestros propios medios, a nuestras propias expensas, mis hermanos. Nunca deberíamos intentar hacer tal cosa, mis hermanos. En el propio Romanos 10, hablando acerca de predicar el evangelio, ¿no? De que hay que ir porque cómo creerán si no hay quien les predique. Pero ¿cómo ver quién les predique si no son enviados? Si el Señor no envía, mis hermanos, la obra no se puede llevar a cabo. El Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer aparte del Señor Jesucristo. No podemos ir, mis hermanos, ni a la esquina a predicar el evangelio si no vamos en el poder y la autoridad del Señor, en su llamado. Fue el Señor quien escogió y envió a los 12. Fue el Espíritu Santo el que envió a Pablo y a Bernabé cuando salieron de Antioquía, cuando vimos Hechos.
Ellos no salieron por Europa porque dijeron, bueno, tengo una visión, quiero llenar del evangelio, quiero llevarlo por todos lados. No, ellos fueron apartados por el Espíritu Santo. Y si vamos a involucrarnos en la obra del Señor, así mismo tienen que ser, mis hermanos, en aquello que el Señor nos llama. Tenemos que ir con los dones que el Señor nos da. Si no nos da dones, si no nos capacita, si no nos da poder, mis hermanos, ¿cómo vamos a hacer la obra? Según la capacidad que Él nos da, según la madurez que Él nos da, hasta donde llega la esfera de servicio que Dios nos ha dado y no más allá. Son principios muy importantes para la obra del Señor. Si nosotros traspasamos esos principios, mis hermanos, nos va a pasar lo que le pasó, como vimos en Hechos de los Apóstoles, a esos exorcistas ambulantes que andaban por ahí, que quisieron echar un espíritu inmundo de un hombre. ¿Y qué pasó? A Pablo conocemos, sabemos quién es el Señor Jesús. ¿Ustedes quiénes son? Ellos no fueron ni en la autoridad del Señor, ni en el poder del Señor. ¿Y cómo salieron corriendo desnudos? Porque quisieron hacer la obra pensando que eran ellos, por mencionar un nombre que tenían como si fuera magia. No, mis hermanos, no es así. Los falsos profetas también en la época de Jeremías decían, el Señor ha dicho, el Señor nos envió a decir una palabra profética, si en nuestros días. Y el Señor no los envió, ni en la época de Jeremías, ni tampoco ahora. Por eso no se cumple, entonces no hay poder, no hay respaldo, no hay autoridad. Un falso ministerio tiene esa característica, no hay ni respaldo de Dios, no hay autoridad de Dios, no hay poder real de Dios. Un verdadero ministerio, mis hermanos, se va a caracterizar porque hay verdadera autoridad de Dios involucrada, porque es Dios el que está haciendo su obra a través de sus siervos, y poder verdadero de Dios manifestado. Mis hermanos, entonces aquí el primer principio que vemos es que hay que servir a Dios, pero en su poder y en su autoridad. Tenemos que aprender a sujetarnos al Señor, a esperar que Él nos llame, esperar que Él nos capacite, esperar que Él nos madure, esperar que Él nos envíe, mis hermanos. Y a veces eso toma tiempo. Los apóstoles no fueron enviados el primer día que el Señor los llamó. Ellos primero estuvieron con Él viendo sus milagros, viendo cómo calmó la tempestad, cómo resucitó un muerto, cómo echó un demonio, el gadareno, cómo sanó a muchas personas. Después que ellos vieron todo eso, mis hermanos, que fueron preparados por la enseñanza del Señor y por el ministerio del Señor, entonces el Señor les da autoridad, les da un llamado y les da poder. A veces tenemos que esperar esas cosas en nuestras vidas, mis hermanos, para ciertos tipos de servicio. Ahora, hay cosas que el Señor ya nos llamó, mis hermanos, no tienen que esperar ningún llamado. Los que somos padres, ya está en la Biblia que tenemos un llamado, ¿no? Con nuestros hijos, a educarlos, a enseñarlos, a guiarlos, a amonestarlos, a criarlos en el Señor. Mis hermanos, el Señor ya nos dio autoridad para eso. El Señor también nos dio capacidad para hacerlo. Nos dio su palabra para instruirles. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo. Llevar a cabo ese ministerio. Si estamos casados, tenemos un ministerio como esposo. La esposa tiene un ministerio también con su marido. Entonces, si somos hijos, tenemos un llamado con nuestros padres, a honrarlos, a respetarlos. Si somos cristianos, tenemos un llamado a llevar el evangelio, así sea en nuestro trabajo, así sea en nuestra familia. Entonces, mi hermano, hay cosas que ya hemos recibido del Señor y tenemos que ser fieles en ellas, ¿no? Entonces, poder y autoridad, primer principio. Segundo, vemos el propósito de esta comisión que el Señor les dio. Primero les dio poder, les dio autoridad, y luego dice, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Lo primero que para mí saltó a la vista en mi estudio es que no menciona aquí los demonios, ¿no? Les dio autoridad para expulsar demonios, pero aquí no los menciona. Porque aunque el Señor Jesús les dio autoridad para expulsar demonios, Él no los envió como unos exorcistas ambulantes, ¿no? El ministerio no era el ministerio del exorcismo, mis hermanos, era el ministerio de la predicación de la palabra y unas señales que iban a acompañar ese ministerio, las sanidades. Y si encontraban a alguien con un espíritu inmundo, pues había que echarlo. Y uno se da cuenta de esa realidad del ministerio, mis hermanos. Uno ve que predicar la palabra es algo que siempre hay que estar haciendo. A veces oramos por enfermos y el Señor los sana. Y rara vez encontramos una persona endemoniada y hay que expulsar a un demonio. En todos mis años de ministerio, solo en 3 casos he tenido que hacer tal cosa en el nombre del Señor. Entonces no es algo común. O sea, el ministerio no es expulsión de demonios. Por eso aquí no es mencionado que los envió a expulsar demonios. Aunque si los encontraban había que expulsarlos. Lo primero que sí se menciona, que el Señor sí los envió, dice, los envió a proclamar
el reino de Dios. Por el versículo 6 sabemos que eso es predicar el evangelio, ¿no? Al final dice, y salieron a proclamar el evangelio. Entonces, esa palabra proclamar es del griego keruso. Eso describe a un heraldo que es enviado por un rey con un mensaje específico. Por eso es proclamar. No era solamente predicar, era una proclamación pública a las personas de una verdad que no conocían y que Jesucristo, el rey de este reino, mandaba a que fuera anunciado. Entonces iban con el propósito principal, por eso es mencionado primero, no de expulsar demonios, sino de llevar un mensaje que no lo iban a inventar ellos, ni lo iban a elaborar, sino a proclamar. Es muy diferente. No es que vaya y preparen un mensaje por el camino y vean a ver qué enseñan en cada aldea cuando entren. No. Ustedes van a ir y van a proclamar un mensaje muy específico. El mensaje con el que el Señor los envió, el Evangelio. Es importante, mis hermanos, que aquellos que son enviados en el poder y la autoridad del Señor también son enviados con un mensaje. Somos enviados con un mensaje que no es nuestro mensaje. La fe cristiana, los discípulos de Cristo tenemos un mensaje que hemos recibido y es el mensaje que nosotros damos o que tenemos que proclamar, el Evangelio de Jesucristo. Es un mensaje que no se puede manipular, no se puede cambiar, no se le puede agregar, no se le puede quitar. Es un mensaje que debemos proclamar fielmente. La idea en el Nuevo Testamento acerca de aquellos que sirven y aquellos que Dios envía como sus testigos es que un testigo, ¿qué cuenta? Lo que vio. ¿Qué cuenta? Lo que escuchó. Un testigo no se... Y si el testigo se inventa la historia, ¿qué es? Un testigo falso. Asimismo nosotros, mis hermanos, si nosotros hablamos cosas diferentes a las que enseñan las palabras de Dios, si proclamamos un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios, al que enseñó el Señor Jesucristo, estaríamos siendo testigos falsos, proclamando un falso mensaje, mis hermanos. Pero el apóstol Juan decía lo que nosotros oímos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos acerca de Jesucristo, del verbo de vida. Eso es lo que nosotros anunciamos, proclamamos. Y lo mismo que los cristianos hoy deberíamos proclamar, el testimonio de Dios que está en su palabra. En Mateo 28, 19 que vimos antes vemos lo mismo. Id pues, ahí está la autoridad del Señor, no, id, porque tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y haced discípulos, ¿no? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que ustedes piensen que es mejor para sus vidas. No. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos otra vez el mismo principio. Los fotos tenemos un mensaje para discipular, no solamente para predicar el evangelio para que la gente crea, sino también para la iglesia. Por eso cuando aquí estamos predicando la palabra de Dios, estamos proclamando un mensaje que ya ha sido escrito, que ya ha sido dado, completo, al cual no hace falta agregarle nada y tampoco podemos quitarle, que es el consejo de la palabra de Dios. En el pasaje paralelo del que estamos estudiando en Mateo 10, versículo 7 dice, y cuando vayáis, porque acá está lo que ellos tenían que predicar, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos en el mismo pasaje paralelo dice, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué encontramos? Como veníamos diciendo, ellos recibieron un mensaje específico, el evangelio del reino, y que llamaran a la gente al arrepentimiento en base a ese reino que viene, que estaba viniendo y que ya está entre nosotros, el reino de Dios, al cual tenemos acceso por el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo primero que ellos tenían? Un mensaje que proclamar, que es el mensaje del evangelio, que también tenemos nosotros. Segundo, y a sanar enfermos. Ahí en Lucas 9:2. Entonces, las sanidades, mis hermanos, eran un respaldo visible de la autoridad y poder conferidos por el Señor, acreditándoles como sus heraldos. Y el mensaje que ellos proclamaban como el mensaje de Dios. Entonces, mi hermano, este ministerio de sanidades
sí tienen que ver con la misericordia que Dios tenía, con el amor que Él tiene por la humanidad y la compasión que tenía por los enfermos, pero el propósito principal, siempre vemos en las Escrituras, como también lo vimos en Hechos de los Apóstoles, es que las señales y milagros, sanidades, expulsiones, realmente también son una señal que acompaña un ministerio legítimo respaldado por el poder y por la autoridad de Dios. En Marcos 16:20 dice que después que el Señor Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea sea bautizado, y el que no crea, pues será condenado. Y el versículo 20 dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Entonces, las señales, ¿a qué seguían? A la proclamación del evangelio. Dios dio esas señales ahí en que Marco: hollarán escorpiones, tomarán cosas mortíferas y no les harán daño, tomarán serpientes y no sufrirán ningún daño, ¿no? ¿Para qué? Para confirmar su palabra. También Hebreos capítulo 2 versículo 3, en el contexto de aquellos que rechazan el evangelio, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, que él fue el primero en predicar el evangelio cuando vino, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué encontramos otra vez? La proclamación del evangelio respaldada por Dios por medio de milagros, señales y prodigios. Un último verso para reforzar esta idea, Romanos 15, 18 al 19 dice: porque no me atreveré a hablar de nada sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico he predicado con toda plenitud el evangelio de Cristo. Entonces, una y otra vez que encontramos proclamación del evangelio, señales y milagros, sanidades, expulsiones de demonios. Ahora, mis hermanos, ya aplicando esto a nosotros, no podemos decir que en toda ocasión cuando vamos a salir a predicar el evangelio, pues Dios va a obrar milagros y señales, ¿no? Hay cosas que son irrepetibles que ocurrieron con los apóstoles. Hay cosas que siguen pasando hasta hoy en día. Seguimos viendo milagros de Dios, seguimos viendo expulsiones de demonios, seguimos viendo sanidades, seguimos viendo ciertos dones que el Señor da a su iglesia. Pero cuando predicamos el evangelio, aunque no siempre estemos viendo esos milagros, sí tenemos que esperar algo: el respaldo de Dios. Nosotros no podemos salir a predicar el evangelio y esperar que Dios no vaya a respaldar su palabra. Lo contrario, mis hermanos, no siempre en forma de milagros, pero muchas veces en forma de personas que van a creer, que vamos a ver el obrar del evangelio en sus corazones. El principio, mis hermanos, que sí podemos, que haya o no haya milagros cuando predicamos, que sí podemos ver, es que tiene que haber un respaldo de Dios. Si no proclamamos el evangelio conforme a las escrituras de la palabra de Dios, no esperemos resultados genuinos. Pero si estamos predicando el evangelio fielmente, deberíamos esperar que Dios obre en los corazones. Nosotros, mis hermanos, cuando nos paramos aquí a predicar la palabra, ¿qué cree que estamos esperando? Que prediquemos y aquí no pase nada, ¿no? Nosotros lo hacemos con fe. Con fe, mismo, que cuando estamos proclamando la palabra de Dios, Dios está trabajando en nuestros corazones, tanto en el que predica como en los que escuchan. Si nosotros pensáramos que tenemos el poder para convencerlo a ustedes, mejor ni predicaríamos, mis hermanos. Pero nosotros tenemos la convicción de que cuando la palabra de Dios es predicada, la iglesia es edificada. Los inconversos van a creer en el evangelio. Las familias Dios va a obrar en ellas. Lo mismo cuando estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué cree que estamos esperando? Que Dios obre en sus corazones. Lo hacemos con fe y esperanza de que Dios va a respaldar su palabra. A veces vamos a ver cosas prodigiosas, a veces no. Pero sí, siempre tenemos que esperar que Dios haga algo, mis hermanos, cuando proclamamos su palabra. Si no predicamos de esta manera, mis hermanos, no nos sorprenda que no pase nada en la iglesia y que vivamos en este mundo en una iglesia decadente que no avanza.
Si no edificamos nuestra vida, nuestra familia conforme a la palabra de Dios, no esperemos ver bendición ni crecimiento, ni familias piadosas, ni hijos que llegan a la fe, ni esposos idóneos, ni mujeres virtuosas. Hoy cuando veníamos con mi esposa para la reunión, yo dije, me acaba de venir un pensamiento. Dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora el problema no es ese, ahora el problema es encontrar una mujer. Ya ni el mundo sabe qué es mujer. Ya no, la Biblia dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El problema no es encontrar hoy en día hombres, sino hombres varoniles masculinos que reflejen a Cristo. Y no vamos a encontrar eso, mis hermanos, en la iglesia si no proclamamos fielmente la palabra de Dios. Y si la proclamamos fielmente, vamos a ver esos resultados. Porque la palabra de Dios nos guarda, la palabra de Dios nos santifica, nos transforma. Dios respalda su palabra. El hermano Pablo nos contaba cómo en su viaje él vio cómo la palabra de Dios está corriendo. Cómo llegó allá a Bolivia, aún a Chile. No, la palabra de Dios tiene poder. Ella obra. En estos días nos encontramos con un hermano que vino de Nueva Zelanda y hasta allá llegó las enseñanzas de la página, mis hermanos. Dios respalda su palabra cuando la predicamos fielmente. Tenemos que esperar esos resultados, ese respaldo de Dios. La obra de Dios se hace con la palabra de Dios, la cual Él va a respaldar. Ese es otro principio. Siguiente. Vamos a seguir avanzando. Versículo 3. Y les dijo, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Que Dios no solamente envía con poder, con autoridad, que Dios respalda su palabra, sino que Dios también sostiene su obra. Versículo 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En Mateo 10 agrega unas cosas más que quisiera leerles. Mateo 10, versículo 8 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea que no solamente no tenían que llevar esas cosas, sino que cuando hicieran las señales que Jesús les mandó a hacer como respaldo de la predicación del Evangelio, no podían cobrar nada por hacerlo. No podían pedir ofrenda por haber echado un demonio, sanado enfermos, limpiar leprosos, no podían pedir nada. ¿No? ¿Qué más agrega en el versículo 9? No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos. Y vuelve a repetir, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Entonces lo siguiente que vemos es que la obra de Dios, mis hermanos, no depende de nuestros recursos. El Señor quería que sus discípulos aprendieran a confiar en Él para el servicio y la obra que les había encomendado. Ahora, estas cosas no fueron un principio, no fueron un modelo, porque no es la misma lista que el Señor les da más adelante, ni en Hechos ni en Mateo 28, ni en capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles. Esto no es un principio de qué cosas no debemos llevar. Acá era un entrenamiento para los discípulos. Ellos tenían que aprender a confiar en la provisión de Dios. Ellos iban a ver que Dios tenía cuidado de ellos, aun cuando no iban a estar con el Señor Jesús. No, con el Señor Jesús se multiplicaban los panes y los peces. Con el Señor Jesús se calmaban las tempestades. Con el Señor Jesús pasaban muchos milagros de provisión. Ahora ellos iban a ir sin el Señor Jesús. Pero iban a aprender a confiar en la autoridad y poder que habían recibido de Él. Entonces los envía con poder, con autoridad, a proclamar el mensaje, con su respaldo y también con los recursos que Dios da. Él provee para las necesidades de su obra y Él quería que ellos aprendieran, y también nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, que la obra de Dios se hace con los recursos que Dios da. ¿No? Ahora, el obrero, como dice aquí, es digno de su sostén. En caso de ellos iban a recibir, digamos, para sus necesidades de las casas en las que se iban a hospedar. No es que iba a venir un cuervo a traerles comida, ¿no? Ellos iban a ir a proclamar el Evangelio, iban a llegar a casas, ahí iban a recibirlos, los que le dieran tenían que comer, donde les dieran para dormir, ahí iban a dormir. Esa era la provisión que iban a recibir del Señor en este camino. Ahora, eso nos aplica, nosotros hoy en día no lo hacemos de esa misma manera, ¿no? A veces cuando viajamos el Señor lo hace así. El Señor nos provee a través de las personas que nos hospedan, de las personas que nos reciben. Ahora, en la iglesia, los que se dedican a tiempo completo a la obra de Dios
son sostenidos, pero por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Primero los Corintios 9:13 al 15 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Todos estos medios usa el Señor para sostener a sus siervos. Pero no solo eso, mis hermanos. Uno puede tomarlo solamente de esa manera. Bueno, aquí habla del sostenimiento, del principio del sostenimiento. Los obreros de Dios tienen que confiar en Dios, y cuando ellos vayan a hacer su obra, Dios va a obrar a través de personas, a través de la iglesia. Eso es una forma que Dios obra. Ahora, en nuestra experiencia, mis hermanos, lo puede atestiguar el hermano Pablo, yo también se los puedo decir, y muchos hermanos, el hermano Gino era un ejemplo de eso, que la provisión no siempre va a venir de la iglesia. Dios tiene muchas maneras para proveer para su obra. Muchas maneras, mis hermanos. Ahora, quiere usar la iglesia, pero no solamente va a usar la iglesia local. A veces usa hasta incrédulos, usa personas, usa familiares, usa muchas maneras el Señor. Por ejemplo, nos contaba nuestro hermano Pablo cómo viajó a Bolivia y el Señor proveyó para que se construya un salón. Ahora, la iglesia no tenía la capacidad de proveer para eso. El Señor le proveyó al hermano un carro que por algún tiempo le había servido para transportarse. Pero el Señor también, en el momento de hacer el local, le mostró que podía usar su carro para hacer ese local. Entonces el Señor, mis hermanos, cuando hay necesidades, el Señor nos va a mostrar cómo ellas van a ser suplidas. Y Él nos va a proveer formas. A veces vender el carro es la manera de proveer para la obra del Señor. A veces es como hizo Bernabé, que vendió su heredad y lo puso en los pies de los apóstoles. Otras veces va a ser como el caso de los tesalonicenses, que a pesar de su pobreza, primero se dieron ellos a Dios, y a pesar de su pobreza pudieron dar para la obra. Entonces el Señor va a usar su iglesia, va a mover los corazones, aún de las personas menos esperadas, aún de los más pobres. Pero el Señor va a proveer para su obra de muchas maneras, mis hermanos. Por ejemplo, para que se reúna la iglesia, para que, como vimos ahí el caso de Bolivia, también, mis hermanos, yo me acuerdo cuando viajé para la India, que fui por 2 meses con $50 en el bolsillo y con un morral. Y yo fui porque, hermano, yo no quería ir a la India, pero yo escuché la voz del Señor: tienes que ir. Me fui, sin conocer a nadie allá, mis hermanos. Y pude ver la provisión del Señor por 2 meses. Y regresé con 2 maletas llenas de cosas, mis hermanos. Yo vi la provisión del Señor. Vi la provisión del Señor cuando llegué a Uruguay, a una frontera, mis hermanos, a las 11 de la noche. No había nada. Éramos 14 personas queriendo predicar el Evangelio en el Mundial en 2014 en Brasil. Llegamos con nada. El Señor nos proveyó dónde dormir esa noche, qué comer y transporte para el día siguiente, mis hermanos, para que pudiéramos llevar a cabo esa obra. Las historias del hermano Gino, ¿no? Uno las ponía a escuchar a la hermana Miriam: provisiones, milagros, sustento, personas que los recibían, personas que los enviaban. Y yo creo que cada vez que nuestros hermanos viajan, ellos ven el sustento, la provisión, el respaldo de Dios. Mis hermanos, si es la obra de Dios, Dios la sostiene. Si es la obra de Dios, la va a respaldar con los recursos necesarios. Si necesitamos un salón más grande, el Señor lo va a dar. Siempre hemos visto eso. En el tiempo del Señor, en el lugar del Señor, Él provee el lugar indicado. Porque el Señor tiene cuidado de su obra, tiene cuidado si necesitamos sillas, tiene cuidado si necesitamos sonido, si necesitamos ventiladores, el Señor va a proveer. Si necesitamos apoyar a hermanos que predican el Evangelio, el Señor lo da. Entonces, ese es el principio que vemos acá. La obra del Señor es respaldada por los recursos que el Señor provee a su iglesia de muchas maneras. Esa es la multiforme gracia de Dios y provisión de Dios. Mis hermanos, ahora, esto no solamente se aplica al ministerio. Yo no quiero que usted se vaya con estos principios y piense: bueno, eso es para los hermanos que están a tiempo completo. Hermanos, la provisión de Dios es de muchas maneras. Por ejemplo, los padres necesitamos sabiduría para educar a nuestros hijos. ¿Quién nos la va a proveer? El mundo, la psicología, Dios, por medio de su palabra. Necesitamos aprender cómo ser esposos, cómo ser las esposas. ¿Dónde usted va a recibir esa provisión? Porque a veces estudiamos aquí cómo ser padres, lo que le dice cómo ser un esposo, y nosotros decimos: yo no tengo la paciencia, yo no tengo el carácter, yo no tengo la madurez, yo no tengo la idoneidad, no tengo los dones. ¿Quién los va a proveer, hermanos, para su obra? Dios.
Dios es el que nos da los dones, Dios es el que nos da la capacidad, Dios es el que obra en nuestros corazones, Dios es el que prepara nuestras familias, Dios es el que nos prepara para su servicio. La provisión en todos los ámbitos, mi hermano, no solamente piense en lo financiero, en todo lo que necesitamos para servirle, viene de Él, de la capacidad que Él nos da. Entonces, si no tenemos lo necesario, mis hermanos, Dios nos lo va a dar cuando es para su gloria y para el avance de su reino, en todos los ámbitos. Entonces, necesitamos aprender a depender de Dios. Si queremos servirle en serio, mi hermano, tenemos que aprender a depender de Dios para toda área de servicio, para todo lo que hacemos en nuestra vida para Él, sea de palabra o sea de obra. Que lo hagamos para la gloria del Señor y con los recursos que Dios nos da. Entonces, Dios provee para su obra. Y el cuarto principio que vamos a ver ahora es que no es de cualquier manera. Versículo 4. El Señor envía con poder, con autoridad, nos envía con un mensaje, respalda su mensaje, nos provee para su obra, pero hay que aprender que hay unos principios que nos ponen límites. No solamente que es el enviado, también hay unos límites, mis hermanos. Versículo 4. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea allí vuestra salida. Ahora, amados, si fuéramos ellos, tal vez hubiéramos pensado cuando escuchamos estas palabras: yo voy a buscar la casa del más rico. No, yo voy a buscar la casa del que tenga la mejor cama. No, yo voy a buscar la casa del que cocine mejor. ¿Quién cocina mejor en la ciudad? A fulano. Yo voy a posar allí. ¿No? O tal vez buscaríamos la casa de algún conocido o de algún familiar. Pero, mis hermanos, aquí aprendemos que no es de cualquier manera. En el capítulo 10 de Mateo, otra vez, versículo paralelo, en el versículo 11 en adelante dice: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Y al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Entonces yo tenía que buscar la casa más cómoda, en la que mejor les parecía, ¿no? Tenían que buscar una casa que no ensuciara, que no enturbiara el testimonio del mensaje glorioso que tenían que llevar, que era el mensaje del Evangelio. Ellos, mis hermanos, no son enviados por eso a buscar, como decíamos, la casa más cómoda, sino la casa más digna del mensaje que tenían que proclamar y de la autoridad y poder que habían recibido del Señor. En el servicio, mis hermanos, del Señor, esto nos enseña algo. No podemos involucrar primeramente a cualquiera, ni podemos hacer las cosas de cualquier manera. Siempre debemos estar cuidando el testimonio del Señor en cómo hacemos las cosas y con quién nos asociamos en el servicio. Podemos decir por experiencia, mis hermanos, que ha habido momentos donde los hermanos han tenido que considerar ciertos servicios, ciertos ministerios, ciertas reuniones en ciertas casas por causa de la falta de testimonio claro en la vida de personas, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado del nombre del Señor. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Y los primeros que deberíamos tener una casa digna somos aquellos que servimos al Señor públicamente. Pero cada uno de nosotros debemos proponernos, mis hermanos, que nuestra casa, nuestra familia, nuestro testimonio sea digno del testimonio del Evangelio de Jesucristo. Para que nuestra vida no se transforme en un antitestimonio. Para que cuando el incrédulo no nos vea y diga: no, donde fulano se reúne, no, es un sinvergüenza, yo lo veo cada rato ahí metiendo droga, metiendo esto, haciendo lo otro, no, es un vicioso, o no, yo veo cómo le pega a su mujer. ¿Se imagina ese testimonio para los vecinos, para los incrédulos? O imagínense nosotros sirviendo al Señor y nuestros hijos diciendo: no, mi papá muy bonito sirve en la iglesia, o vaya a evangelizar con el hermano André, o sube a la montaña con la hermana Mariluz a proclamar, pero no, llega a la casa y parece un demonio mi papá. No, yo cómo voy a creer en el Señor. A veces somos nosotros el peor testimonio para el Evangelio. Entonces este asunto de la casa digna nos muestra cómo, mis hermanos, aquellos que sirven al Señor, primeramente nuestra vida debería ser digna del Evangelio. Y también aquellos que son involucrados en la obra
deben tener un testimonio digno del Señor hacia la iglesia, hacia su propia familia y aún hacia los incrédulos, para no poner tropiezo al testimonio de Cristo. Entonces debemos procurar vidas dignas del Señor. Versículo 5. Acá hay otro principio interesante. Y en cuanto a los que no os reciban, o sea, algunos van a recibirnos, mis hermanos, ¿no? Pero otros no nos van a recibir. Cuando nos reciban, al salir de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. En Marcos 6:11 hay otras cosas agregadas de parte del Señor. Si en algún lugar no os reciben, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo debajo vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces el Señor tiene un mensaje, mis hermanos, para los que lo reciben. El Señor también tiene un testimonio para los que rehúsan recibirle. Y no era solamente un testimonio de proclamar el Evangelio, también un juicio a los que rechazaban el Evangelio, ¿no? Ahora nosotros podemos aprender aquí, mis hermanos, primero que vamos a ser rechazados por los hombres. No todo el mundo nos va a recibir. El Señor nos envía con su poder, bajo su autoridad, para proclamar su palabra fiel, que Él respalda, con una provisión y un buen testimonio, ¿no, mis hermanos? Pero todo eso no es garantía que todos los hombres vayan a recibir nuestra proclamación, nuestro testimonio del Señor. Aunque no puedan encontrar nada malo en nosotros, aún así van a haber hombres que van a rechazar el Evangelio de Jesucristo, que van a rechazar la palabra de Dios. Eso puede pasar incluso entre hermanos, iglesias que no reciben el testimonio de los mensajeros de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer, mis hermanos? Aprender a cómo debemos lidiar con ello, ¿no? Primero no tenemos que frustrarnos, porque el Señor Jesús dijo que eso va a pasar. Entonces, si a usted lo rechaza, mi hermano, eso está garantizado que debe ocurrir. Así como está garantizado que Dios va a respaldar su palabra, está garantizado que algunos la van a resistir y no van a querer creer. El Señor dijo en Mateo 10, versículo 40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero también dijo el Señor, el versículo en otro versículo, esto creo que es Juan capítulo 6, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Hay un juicio, mis hermanos, que aunque los hombres hoy rechacen la palabra, rechacen al Señor, rechacen al Padre que lo envió y nos rechacen a nosotros como sus mensajeros, hay un día que la palabra que fue proclamada va a traer juicio sobre aquellos que la han rechazado. Entonces, mis hermanos, no hay que desesperarnos. El Señor Jesucristo dijo también en el Evangelio de Juan, en este mismo contexto, yo no vine a juzgarlos, mi palabra los juzgará. La palabra que yo he proclamado los va a juzgar. Entonces nosotros proclamamos queriendo que la gente sea salva, proclamamos queriendo ser fieles al Señor, proclamamos bajo su autoridad, bajo su poder y su respaldo y provisión. Pero también, mis hermanos, este mensaje va a traer personas que se van a levantar contra el Evangelio y que lo van a rechazar. Y no tenemos que preocuparnos por ello. El juicio tenemos que dejárselo al Señor y a la palabra que ha sido proclamada. Pero tenemos que advertirles, tenemos que darles testimonio de que ese rechazo al Evangelio puede traerles juicio eterno. Versículo 6, ya vamos terminando. Dice, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Entonces ellos fueron tal como el Señor les dijo, proclamaron el Evangelio y Dios los respaldó con sanidades. Una imagen que nos deja ver primeramente la obediencia de los apóstoles. Mis hermanos, yo creo que para los apóstoles habrá sido un poco difícil. Yo vi a Jesús sanar.
Yo vi a Jesús echar demonios. Yo vi a Jesús proclamar el evangelio y ahora voy a ir sin Jesús. Yo creo que ese habrá sido emocionante, la expectativa, la primera vez que los apóstoles oraron para que alguien fuera sano. La primera vez que tuvieron que proclamar el evangelio. La primera vez que tuvieron que ser rechazados. O que vieron la provisión sobrenatural de Dios. No, mis hermanos, pero ellos aún así fueron obedientes, aunque no habían visto, solo habían visto al Señor Jesús. No se había escrito Hechos de los Apóstoles. Nosotros tenemos, mis hermanos, mayor testimonio que ellos. Tenemos 2000 años de historia, de ver el respaldo, de ver el poder de Dios, y a veces nosotros no somos tan obedientes como ellos. Ni tenemos tanta fe como estos apóstoles. Nosotros venimos, mis hermanos, viendo 2000 años de cómo Dios bendice su obra, de cómo Dios extiende su iglesia, de cómo el evangelio es predicado y muchos se convierten aunque algunos rechacen, de cómo Dios ha sostenido su iglesia de tantas maneras, mis hermanos, aún en los peores momentos de persecución. Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto la bendición de Dios, y a veces, mis hermanos, no somos así obedientes. Entonces la pregunta final, al ver este final tan tremendo, ¿no? Ellos salieron, ellos obedecieron, ellos creyeron, proclamaron, Dios los respaldó, y cuando ellos vuelven a dar testimonio, Señor, los demonios se sujetaron, Señor, los leprosos fueron limpiados, fueron sanados, proclamamos el mensaje, ¿no? Ellos van a venir a dar testimonio al Señor. Nosotros también podemos dar ese mismo testimonio de que Dios hace eso. Pero entonces la pregunta final que hemos planteado viendo esto, ¿no? Si Dios nos ha llamado o te está llamando y nos ha dado dones diversos, nos ha dado un mensaje poderoso que promete respaldar, para el cual nos va a dar todo lo necesario, mis hermanos, tanto para predicar el mensaje como para que lo podamos vivir como cristianos, y por el cual nos llama a vivir una vida digna. Entonces la pregunta es, ¿nosotros obedeceremos? ¿Nosotros le creeremos? ¿Estamos dispuestos a ser, mis hermanos, enviados por el Señor en su poder, en su autoridad, con su provisión, con este mensaje glorioso que Él respalda? ¿Estamos dispuestos a creerle al Señor, mis hermanos? Que estos principios siguen vigentes, que su palabra no ha cambiado, que tal vez no nos vaya a pasar exactamente como los apóstoles, pero que Dios, mis hermanos, está involucrado en su obra y nos quiere usar a nosotros. El Señor nos envía, mis hermanos, y el Señor nos envíe también a cada uno, mis hermanos, según el don, según la madurez, según el llamamiento, porque no todos es igual, no todos va a ser de la misma manera, pero el que el Señor lo haga con nosotros, mis hermanos. Que después de leer esto, mis hermanos, tengamos la expectativa que habrán tenido los apóstoles, de que el Señor nos va a dar autoridad y poder para aquello a lo que nos ha llamado, y Él va a respaldar. Si nosotros nos comprometemos con su mensaje, nos comprometemos con su palabra, Él nos va a dar todo lo que necesitemos, mis hermanos. Todo, mis hermanos, aunque nos rechacen. Entonces, que el Señor, mis hermanos, nos permita obedecer como ellos obedecieron y nos permitan comprobar su fidelidad cada vez que estemos involucrados en su obra, mis hermanos. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejas testimonios en ella, Señor. Testimonios que, como veíamos en todo el libro de Hechos, nos inspiran, Señor. Nos inspiran a querer experimentar lo mismo, Señor. A quererte servir, a querer ver tu gloria, a querer ver tu poder, tu respaldo, Señor, también en nuestros días. Nosotros reconocemos como iglesia que no podemos hacer esto, Señor, si tú no estás, Señor, en esta obra. Nosotros no podemos ir en tu poder y tu autoridad si tú no nos envías. No podemos proclamar este evangelio si tú no nos respaldas. No podemos hacer esta gran obra si tú no la sostienes, Señor. Te rogamos, Señor, estas palabras que leemos hoy, estos principios también se cumplan en nosotros. En cada uno, Señor. Tanto en los ministerios, en la edificación de tu iglesia, en nuestras familias, en cada servicio, Señor, en cada don, en cada provisión que tú nos has llamado a servirte, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo a creerte y a obedecerte y a experimentar esto en nuestros días. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.